Las operaciones con funciones no las he definido, pero hay muchas que son obvias, ¿vale? Es decir, una vez que tenemos definido que es una función, se puede definir la función suma de dos funciones, ¿no? Por ejemplo, si f de x es igual al coseno de x y g de x es igual a la tan de x, se puede definir, por supuesto, la suma de estas dos funciones. La suma de las dos funciones es otra función que se representa como la suma de estas. ¿Está claro? Esto no es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el dominio de esta nueva función, si lo pensáis, tiene sentido que sea la intersección de los dominios, porque esta tiene que estar definida en un intervalo y esta tiene que estar definida en otro intervalo. Entonces, la intersección de esos dos intervalos te da el dominio de esas dos, ¿vale? Por ejemplo, el dominio de coseno de x ya veremos que es los reales, porque tú le puedes alimentar con cualquier cosa, y el dominio de la tangente de x no son todos los reales, porque acordar que no podemos dividir por cero en el coseno, es seno partido por coseno, ¿verdad? Entonces está dividida como en intervalitos, es decir, es, por ejemplo, un intervalo donde sí que está definida es en menos pi. ¿Vale? Otro será de pi a 2pi, de 2pi a 3pi, serán intervalos de pi donde está definida. El coseno de pi es el coseno de 180. No, pi medio, perdón. El coseno de, disculpad. Mirad, la tangente es así. Aquí está pi medios y aquí está menos pi medios. Se ve así. Con lo cual, aquí tiene estas líneas que he llamado asíntotas, porque se acerca a ellas y no las toca. ¿Vale? Entonces, se repite esto a lo largo de todos los reales. Como que aquí vuelve a hacer esto, ¿vale? Y aquí vuelve a hacer esto. Pero el tema es que no la puedes definir en todos. Tienes que quitar estos puntos que son menos 90 y 90, porque el coseno de 90 es 0 y anula el denominador de seno de x partido por coseno de x y da un error, ¿verdad? Entonces, se dice que el dominio de la tangente está bien definido aquí, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, daros cuenta que coseno de x, que tenía todo el dominio en los reales, más la tangente de x, no puede estar definido en todos los reales. Hay que quitar los puntos que traumatizan a la tangente, ¿veis? Y eso se llama intersecar. Entonces, donde sí que va a estar definida esta función suma, va a ser en la intersección de este conjunto y este otro, ¿vale? Es decir, que el dominio de esa nueva función que has definido suma es la intersección de R con la intersección de menos pi medios, y esto es simplemente menos pi medios. En este intervalito que acabo de poner aquí, este señor está súper bien definido. ¿Va a haber más intervalos donde está bien definido? Sí, pero de momento me interesa ese, ¿vale? Es decir, la función suma tiene restricciones de las dos funciones. Esto va a pasar también cuando multiplicas y cuando divides funciones. ¿Lo veis? Tienen que estar las dos bien definidas. Entonces se define la multiplicación de funciones en la manera obvia. F por g de x, por definición, no es otra cosa que multiplícalas, ¿no? Es decir, en nuestro ejemplo en particular, sería tangente de x por coseno de x, ¿no? Y el dominio sería el mismo. Ahí no habría otra cosa que pensar. Las dos tienen que estar bien definidas y entonces la intersección de los dominios me da el dominio de esta, ¿vale? ¿Comprendida? Un poco diferente es cuando las divides. También puedes dividir estas, ¿no?
la definición de la función cociente es tan de x, ¿no? Cos de x, según las he definido. Y aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque sí es cierto que el dominio es la intersección de los dominios otra vez, pero la tangente no se puede hacer cero tampoco, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que el dominio de f intersecado con el dominio de g no me es suficiente, ¿vale? Tengo eso, pero además le tengo que añadir la condición extra de que la función de abajo no se haga cero, ¿vale? Porque no podemos dividir por cero. Si volvéis a la tangente, ¿veis dónde se hace cero? Se hace cero aquí, ¿lo veis? ¿Veis el punto? Aquí. ¿Le veis? ¿Qué es el cero? Entonces, en ese intervalo tendríamos que el dominio de f, que el dominio, voy a poner de cos de x intersecado con el dominio de tan de x intersecado con los puntos donde la tan de x es distinto de 0, como yo solo he considerado ese dominio pequeñito para la tan, me queda que es menos pi medios, igual que antes, y le tengo que restar el cerapio, ¿vale? Porque en el punto de donde x es igual a 0, la tan se hace 0, ¿vale? Solo hay ese ahí. ¿Entendido? ¿Sí o no? ¿O no sabéis? ¿Ha quedado claro esto? Ahora, si yo multiplico a una función, no sé por qué se me ha cambiado a azul, si yo multiplico a una función por una constante, ¿qué va a ser? Pues multiplica todo, ¿no? Multiplica todo por esa constante. Esto no es muy difícil. El dominio de la función así definida, ¿qué es? El mismo, ¿no? No pasa nada. A ver, no pasa nada. Es el dominio de f. Lógicamente, a ver, si tú tienes que multiplicas a 3 por el coseno de x, ¿no? Ese 3 no hace nada a lo que puedes meter en x. Pues vale, significa que a la imagen la multiplicas por 3, que haces como más amplia la función o más pequeña, pero el dominio no cambia, ¿entendéis? Y luego está la función composición, que es un poco más delicada. Y solo quiero, de momento, ya volveremos a ella, pero solo quiero que hoy entendáis lo que son las funciones elementales y lo que es una función compuesta, ¿vale? Se define una función elemental como lo siguiente. Definición. Una función elemental es una de las siguientes. Puede ser el coseno de x, el seno de x. ¿Hasta aquí sí? Bueno, las potencias de x, donde alfa puede ser 2/3, ¿vale? Es decir, esto puede ser un radical. ¿Habéis comprendido esto? Alfa puede ser radical, alfa puede ser fracción e incluso un número irracional. Me da igual, alfa es una constante, ¿entendido? Otra que es elemental es la función constante. Otra que es elemental es la función exponencial, que puede ser elevado a x o a elevado a x. Y también lo que he llamado su inversa en alguna ocasión, que es el logaritmo neperiano de x o el logaritmo en base a de x. Y no hay más.
¿Vale? Luego están, del coseno y el seno sale la tangente. ¿Lo veis? Del coseno y el seno salen esas funciones que te dan el ángulo que se llaman el arco coseno, el arco seno, el arco tangente, ¿os acordáis? Entonces, todas las funciones del universo que conocéis son sumas, restas, multiplicaciones por una constante, composición, que la voy a definir ahora, de estas funciones. Todas las demás funciones provienen de estas, haciendo las modificaciones, ¿entendido? Todas las demás funciones del universo son sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y composiciones de estas funciones elementales. No lleva a estas acento. Bueno, voy a empezar con un ejemplo. Mirar, observar esta. Ejemplo, observación, ejemplo. Sea f de x igual al coseno de la raíz de x. ¿Esa función es elemental? No. ¿Por qué? Porque tiene dos funciones en ella. Mirad, tiene esta. El coseno de x elevado a un medio. ¿Lo veis ahora que no es elemental? La x está modificada, ¿no? ¿Lo veis? Es decir, aparece esta de aquí, ¿no? Y luego le haces el coseno. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Entonces, tiene dos funciones elementales y a esto es a lo que se llama composición. Primero haces la raíz de x, segundo le tomas el coseno. ¿Entendido? Porque acordaros que estamos pensando en leyes, ¿no? Para ser elemental la x tiene que estar limpia. ¿Entendido? ¿Las veis las dos funciones? Y esto que tengo aquí ni es una suma, ni es una multiplicación, ni nada. Es a esto lo que se llama composición. Por ejemplo, imaginaros que tenéis f de x igual a 2x más 1 y g de x igual a, por ejemplo, el logaritmo neperiano de x, ¿vale? Si yo primero y segundo, ¿vale? Si primero hago f, ¿no? ¿Qué le pasa a x? ¿En qué la convierto? ¿En qué convierto a x? Si le hago f. A ver, si tengo aquí f, ¿qué hace f? Multiplica por 2 y le suma 1. Se piensa así, ¿no? ¿Entendéis? Si tú le metes en la primera la f, lo que te hace es devolverte 2x más 1, ¿no? ¿Lo veis? Ahora, si a todo esto le hago g, ¿qué voy a obtener? Segundo. ¿Un logaritmo de quién? De lo que meta dentro. ¿No? ¿Lo habéis visto? ¿Y eso sabéis cómo se pone?
Primero haces f y luego haces g. Primero haces f y luego haces g. Es decir, primero haces f, ¿no? Ya lo que te dé, le haces g. ¿Entendido? Primero le hemos hecho esto y luego hemos cogido y le hemos hecho el logaritmo. Primero hago 2x más 1 y luego lo meto en g y me da el logaritmo de paréntesis 2x más 1. Eso es la composición. Es otra manera, ¿vale?, diferente de operar. Me da un poco igual que lo entendáis ahora. Lo que sí que tenéis que diferenciar, ¿vale?, es si hay una x limpia o es una composición, ¿vale? Entonces volvemos a las hojas que os he dado y, por ejemplo, en los ejercicios, vamos a ver el ejercicio 13. En el ejercicio 13 tienes que f de x es igual a 7, 5, x cubo, ¿vale?, más x. Pregunta primera, ¿es elemental? No es elemental. Vale. Claramente, esto es lo que hemos hecho lo último, ¿no? ¿Verdad? Primero, fijaros cómo tenéis que ver esta función. Primero teníamos x, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí o no? A x le sumo x elevado a 3/5, ¿verdad? ¿Lo veis? Así que de x y de x a 3/5 me da la nueva función x cubo, 3/5, ¿no? Más x. Y ahora a todo esto lo meto en la función elemental 7 elevado a algo, ¿verdad? Y me da 7x 3/5 más x, ¿no? Eso es como he procedido. ¿Lo veis? La última función es la que queda más afuera. La última función que haces es la que queda más afuera, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio 27. La raíz cuarta de 1 menos la raíz de x. ¿Cuál es la que queda más afuera? La raíz cuarta es la última que haces, ¿vale? Aquí tienes dos funciones. Una función, tienes que a x con una función la mandas a 1. Es decir, da igual el valor que tú le pongas a la máquina, que siempre te da 1, ¿vale? Eso se llama la función constante. Y luego tienes que haces x elevado a 1/2 o la raíz de x, ¿no? Eso es lo primero que haces. Luego las restas. Chun, chun. 1 menos la raíz de x. Y a todo esto le haces la raíz cuarta de 1 menos raíz de x. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Entendido? Pues hay cosas compuestas y hay cosas que son compuestas y multiplicadas, por ejemplo, y divididas. Por ejemplo, vamos a la 50 y 50.
En la 50 te da que f de x es igual al coseno de x cubo menos 3x menos 2 por el logaritmo neperiano de x. ¿Veis que es un por? Bueno, pues tenemos lo primero x, ¿no? A x por un lado le hago el logaritmo neperiano de x, ¿no? Y por el otro lado le hago esto. ¿Verdad? Luego a esto le aplico un coseno, ¿verdad? ¿Lo veis? Y luego a estos dos los multiplico. ¿Entendido? Eso es lo que me interesa que veáis. Simplemente. Ya haremos ejercicios de composición para arriba, para abajo, definir la inversa, etc. Bueno, pues vamos a entender un poco qué son las derivadas. El operador derivando es un bicho que coge funciones, ¿vale? Igual que x al cuadrado, tú le metes un número y te devuelve un número, la función es un bicho que coge números, pues ahora tenemos un bicho que coge funciones, ¿vale? Tú le metes una función, chun, 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 y te sale la derivada de la función. Derivada. Esto tiene un significado geométrico y tal y para cual, pero de momento lo entendemos así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las funciones elementales se conocen cuáles son las derivadas. Y todas las demás derivadas proceden de las derivadas de estas, igual que todas las funciones proceden de ellas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Cogéis la tablita número 1, derivadas elementales, ¿las veis? Y te dice, si f de x es una constante, su derivada con la máquina de la derivación es simplemente 0 patatero, ¿no? ¿Y esto cómo hay que aprendérselo? De memoria. No hay más. No hay se razona. Se aprende de memoria. Esto es como lo del coseno de A más B y todo eso. Es así. Vale, por eso os lo digo que hay que aprendérselo. Vale, luego está que si f de x es x elevado a alfa, alfa puede ser un radical y siempre se tiene que escribir así, ¿vale? Su derivada es tan sencilla como poner el alfa delante, ¿lo veis? Y x elevado a alfa menos 1. A ver, Victoria, ¿cuál sería la derivada de x a la quinta? Sería 5 por x, 5 menos 1. ¿Qué es? ¿Cuánto es 5 menos 1, mujer? 4. Pues sería 5 por x elevado a 4, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de la raíz décima de x a la 7? Pues lo primero que hay que hacer es poner x esto así, ¿no? Y derivando, pones el este ahí. El exponente delante para que el burro no se espante. Y ahora haces x, 7, 10, menos 1. Y haces cuentecillas, ¿vale? Esa cuentecilla te da menos 3 quintos. Así que la derivada es esta. ¿Entendido? Y todas se hacen igual. Ahora, la derivada del logaritmo neperiano
es 1 partido de x, ¿verdad? Pues nada, te la comes con patatas. ¿Sí? La derivada del logaritmo en base a de x tiene el 1 partido por x del logaritmo, ¿lo veis? Y un factor de corrección, que es 1 partido por el logaritmo neperiano de a, ¿no? Por ejemplo, si tienes que f de x es igual al logaritmo en base 10, que si no viene el 10 es que es en base 10, déjate de reír, x, de x, entonces su derivada dice, es como la del logaritmo neperiano, que es 1 partido por x. Pero como tengo una base que no me gusta, le pongo aquí el logaritmo neperiano de 10. ¿Vale? La derivada... Pero si lo tenéis escrito aquí. El logaritmo de elevado a x, digo el logaritmo de elevado a x. La derivada de elevado a x es ella misma, es tonta. Tú la derivas y se queda igual. Aquí no hay mucho que memorizar. Vale. La derivada de una cosa que no sea elevado a x es como un poco como el logaritmo, porque de hecho son inversas, están muy relacionadas, aunque no me creáis. Es ella misma, pero tiene que tener un factor de corrección, como antes, ¿no? Que va a ser el factor de corrección el logaritmo neperiano de a. Con lo cual, el ejemplo que pongo, por ejemplo, un ejemplo, 3,5 elevado a x. Pues, ¿qué va a ser esto? Su derivada va a ser el logaritmo neperiano de 3,5, que es un número a la calculadora, por ella misma. Por ella misma así de fea. ¿Vale? Genial. Del coseno menos el seno, el menos, que no se os olvide, del coseno que se porta mal también cuando tienes el coseno de a más b, ¿os acordáis? Menos el seno, y del seno que se porta bien, el coseno. ¿Entendido? Y luego hay algunas, como el arco coseno, como el arco tangente, que son un poco más extrañas y ya os enseñaré de dónde salen. ¿Las veis? El arcocoseno y el arcoseno son prácticamente iguales, no sé si lo veis. Pero el coseno se porta mal y te añade un menos delante. ¿Veis el menos? Son iguales, pero el coseno la fastidia con el menos, el arcocoseno tal. Y luego está el arcotangente, que no lleva raíz y es un positivo. ¿Lo veis? Y hay que aprendérselas. A partir de estas se encuentran todas las demás. De la siguiente manera, que también hay que aprendérselo. En primer lugar, si hay una suma, vamos a poner operador derivada. Suponeros que tenéis f más g, ¿no? O también podéis poner esto como f más g'. Pues este es normal. F más g' es la derivada del primero más la derivada del segundo. ¿Vale? ¿Entendido? Esto es simplemente deriva el primero y súmale la derivada del segundo. ¿Entendido? Cuando multiplicas a una función por constante, te queda la constante fuera. La constante se pone fuera y te queda la derivada de la función. Imaginaros que tenéis 3 veces la tangente de x. Pues su derivada no es otra cosa que deja la tangente sola. Pone el 3 delante, ¿no? Mira la tabla
y que te dé 1 partido de ¿qué? Que 1 más tangente al cuadrado de x, ¿no? Que también es la secante al cuadrado de x. Esta fórmula viene de la fórmula fundamental de la trigonometría, ¿vale? Entonces, lo único que he hecho ha sido derivar esta y me ha dado esta. Y el 3 se lo come, se queda igual, ¿vale? El problema viene con las derivadas del producto y el cociente, ¿vale? Que te dice, la derivada de f por g de x ya no es tan trivial. Y se hace así. Este se llama primero y este se llama segundo, ¿vale? Y se dice que la derivada del producto es la derivada del primero por segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿vale? Estos son fórmulas que son teoremas, salen matemáticamente de la definición de derivada, que ya veremos cuál es la definición de derivada en el futuro. Y lo único que tenéis que saber es cómo se aplica. Bueno, ¿y eso cómo se escribe matemáticamente? La derivada del primero por el segundo más el segundo derivado y el primero no. ¿Entendido? Es de codos, no hay nada más que aquí codos. Y ahora, el cociente es todavía peor. La derivada de f partido... ¡Qué clase más intensa! F partido por g igual. Ponemos primero y segundo, ¿no? ¿Sí? El segundo y el primero igual. El primero f, el segundo g. ¿Vale? Pues te queda segundo al cuadrado. Pues sí, es así. Y luego te queda derivada del primero, ¿no? Segundo sin derivar, ¿verdad? Y aquí, derivada del segundo, ¿verdad? Como antes. Primero sin derivar. Y pones un menos en vez de un más. Así que lo único así un poco diferente es lo de abajo. Vamos a hacer un ejemplo. Pues imagínate que tienes que f de x es igual al coseno de x partido por el seno de x, que es, ¿qué es? La cotangente. Vamos a ver. F' de x, ¿qué va a ser? Primero, ¿verdad? Segundo. ¿A que sí? El segundo al cuadrado. Eso es lo que me ha dicho la profe. Segundo al cuadrado, ¿vale? Derivada del primero menos el seno de x. Porque lo he visto en la tabla. O ya me lo sé de memoria. Por el segundo sin derivar, el seno de x. Menos derivada del segundo, la derivada del seno, que es el coseno, por el primero sin derivar. Y me queda menos seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, y pongo eso ahí, ¿verdad? Y fijaros lo que me queda. 1, ¿no? Menos 1 partido del seno al cuadrado de x. ¿Y alguien sabe qué es 1 partido del seno? La cosecante. Menos la cosecante al cuadrado de x.
¡Ay, esto era la... Perdón, aquí me he equivocado! Esto es la secante. La secante, chicos, que no me habéis dicho nada. ¿Y os dais cuenta que la tangente tiene a la secante al cuadrado y la cotangente tiene a la cosecante al cuadrado? ¿Vale? ¿La habéis visto? Se utiliza la fórmula y sale. Y bueno, nos quedan unos minutos. Quiero que para mañana veáis hasta lo que es la composición, el ejemplo de composición que viene en la hoja, que no están numeradas porque no han salido los números, porque sí que las había numerado. ¿Veis que viene la derivada de un producto y luego viene derivada de un cociente? ¿Lo veis? Subrayado en negrita. Y luego viene la composición. Pues quiero que leáis los ejemplos que son diferentes, ¿vale? Hasta ahí. A ver si los sabéis usar. ¿Entendido?